Buenas tardes, a continuación nos acompañará un ingeniero de petróleo. Muchas gracias, Tomás Alfonso, por aceptar nuestra invitación y apoyarnos en nuestro proyecto de investigación sobre el petróleo en Colombia en los últimos años. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Fernanda. Muchas gracias por tu invitación. Me tiene en cuenta para participar como parte de tu proyecto. Vale, muchísimas gracias. Una pregunta muy general e importante es ¿cómo describiría la industria del petróleo en Colombia? Yo describo la industria del petróleo en Colombia como el impulsado del desarrollo de la economía de nuestra nación, debido a que el petróleo pues es el principal producto de exportación actualmente, con un porcentaje aproximado del 55% del total de las exportaciones que realiza el país, por lo cual esto contribuye en mayor medida a las finanzas del Estado. Vale, muy bien, muy interesante. ¿Crees que las prácticas de la industria son las adecuadas o estamos desactualizados en el panorama internacional? No, creo que las prácticas que efectúa la industria petrolera actualmente son las adecuadas. Son las adecuadas en el sentido de que las técnicas que se aplican en cada uno de los campos son acorde a las necesidades de estos clientes. Por ejemplo, digamos, si existe un pozo que presenta algún problema de arenamiento, pues al pozo se le va a implementar la tecnología adecuada para que garantice una óptima producción del hidrocarburo, a pesar de que existe ese problema. También, por ejemplo, existen muchos pozos, digamos, que producen mucha agua, problemas de corrosión, problemas de parafina, de asfalteno. Entonces, lo que hacen básicamente las empresas aquí en Colombia pueden implementar las técnicas adecuadas para dar solución al inconveniente. Vale, la siguiente pregunta tiene mucha relación con la anterior y es, ¿el petróleo o la industria colombiana está al mismo nivel de las demás industrias internacionales? Desde un panorama técnico y de capacidad de los recursos humanos, creo que sí estamos al mismo nivel, porque en los últimos años la industria petrolera ha logrado producir los campos de petróleo y gas de una manera económicamente rentable. Sin embargo, creo que ya en el tema empresarial e industrial sí creo que estamos un poco atrás con respecto al panorama internacional, porque pienso que hace falta como crear como una seguridad inversionista donde grandes jugadores del petróleo vengan acá al país e inviertan recursos, con lo cual traería consigo mucho más desarrollo para la nación. Vale, una pregunta muy interesante es, ¿sería posible que las industrias petroleras puedan evolucionar hacia nuevas técnicas de obtención de energía como son las energías renovables? Sí, claro, eso es posible. Incluso actualmente grandes empresas están volcando sus esfuerzos y están disponiendo recursos hacia la búsqueda de nuevas tecnologías renovables para la captación de energía, por ejemplo, como la energía solar, la energía eólica o la misma energía geotérmica. Incluso ahorita mismo en Brasil hace mucho para captar ese tipo de energía por la posición geográfica que presenta dicho país. Entonces es una transición que no va a ser ya mismo, ni 10 ni 20 años, eso va a tomar mucho tiempo. Pero sin embargo ya las petroleras ya están buscando hacia este nuevo camino, con tal de garantizar el abastecimiento energético. Vale, ahora entraremos a un tema que ha sido bastante interesante y de controversia en nuestro país, que es ¿cuál es tu opinión respecto al fracking? El fracturamiento hidráulico, bueno, todo el fracturamiento hidráulico es una técnica que se utiliza rutinariamente para estimular yacimientos de baja permeabilidad. Entonces, ¿qué ocurre?
que, por ejemplo, en Colombia existen grandes cantidades de recursos de yacimientos no convencionales, por lo cual el fracturamiento hídrico se vuelve una técnica imprescindible y de vital importancia para poder explotar ese tipo de yacimientos y garantizar el autoabastecimiento energético y satisfacer la demanda interna del país. Y como tal, seguir exportando crudo también. Sí, vale, pero esto va de la mano con si conoces algunos mitos del fracking o es una realidad todos los daños que dicen que causa en el aspecto ambiental y geotécnico. Sí, conozco varios mitos. Conozco uno, por ejemplo, dicen que el fracking, el fracturamiento hidráulico, es la causa principal de sismicidad inducida. Y el fracturamiento hidráulico no es la causa principal de sismicidad inducida. La causa principal de sismicidad inducida es la inyección de aguas residuales hacia pozos de inyección, unos pozos de disposición que tienen para hacer ese tipo de inyecciones de esos fluidos provenientes de las actividades de diferentes industrias. En esos pozos de inyección no solamente van a proveniente de las actividades de la industria del petróleo. Otro mito que conozco es que si el fracking causa sismicidad, que sí existen actividades de sismicidad, pero no es alarmante, puesto que a la selección del fluido de fracturamiento se aumenta la presión del medio poroso, con lo cual se han registrado sismos entre una escala de 1.8 a 2 en escala de Richter. Y además esa sismicidad ocurre naturalmente con cualquier tipo de actividad humana que se esté desempeñando sobre los suelos. Y la mayoría de los sismos ni siquiera son así perceptibles acá en la superficie, ni tampoco es para alarmarse, porque el fracturamiento hidráulico se realiza teniendo altos estándares de seguridad ambientales. Un mito que conozco también es que dicen que se dice que el fracturamiento hidráulico contamina los acuíferos. Que todos los acuíferos se encuentran en el nivel freático, de 300 y 500 metros, y los yacimientos convencionales se encuentran en una profundidad entre los 2.500 metros, 3.000 metros, variando de la donde se encuentra. Entonces aquí es lo que quiero llegar, que cuando se realiza el fracturamiento hidráulico, las fracturas alcanzan por ahí un máximo, por ahí unos 350 metros de propagación. Entonces eso hace prácticamente que sea muy difícil que los fluidos de los pozos, migren hacia las capas de agua superficial, en este caso están los acuíferos. Y además, en el momento de llevar a cabo el fracturamiento hidráulico, el pozo es completado bajando un casing. El casing es un tubo de acero, un tubo metálico, que se baja precisamente para eso, para aislar las formaciones y el mismo pozo de este tipo de para evitar migración de fluidos. Luego de bajar el casing, se necesita completar ya valga la redundancia, el completamiento del pozo para que ya quede listo para llevar a cabo la actividad y la producción de los hidrocarburos. Y finalmente conozco otro mito, que se dice que el fracturamiento hidráulico es algo nuevo. No es así. El fracturamiento hidráulico es una técnica que se viene empleando desde 1947. Entonces eso quiere decir que son décadas y décadas de implementación de esa técnica, con mucha experiencia y mucho conocimiento alrededor de esta misma. Con lo cual, actualmente cuando se desarrolla el fracturamiento hidráulico, las empresas operadoras hacen monitoreos de sismicidad, crean simulaciones del reservorio
todo precisamente con ese fin de llevar a cabo una actividad mucho más segura, de tal manera que la operación sea lo menos riesgosa y se ejecute de una manera económicamente rentable y sostenible en el ambiente. Vale, muchísimas gracias, muy interesante la información y quiero que nos enriquezcas un poco más. Y la siguiente pregunta es: ¿qué no sabe la gente acerca del petróleo que un ingeniero de petróleo sí? Bueno, esta pregunta sí quiero responder de manera general. Te diría que, por ejemplo, la gente ignora en muchos casos la importancia que tiene el petróleo en nuestra vida cotidiana, porque son muchos los productos que se obtienen a partir del petróleo como materia prima. Durante la destilación de este mismo, pues muchos componentes que posteriormente son utilizados para crear muchos de los productos con los que estamos pues, en nuestro día a día, como es el plástico, pues ceras, grasas, cosméticos, pantallas LCD, todo ese tipo de cosas. Yendo más allá de lo que conoce todo el mundo, como lo que es los combustibles fósiles, lo que es el petróleo y el gas. Ya es un escenario técnico, netamente técnico, la gente ya sí, como sí creo que ya sí creo que desconoce muchas cosas más. Y principalmente, por ejemplo, en este marco que estamos tratando, que es el fertilizante hidráulico y la explotación de los yacimientos no convencionales, pienso que la principal desconocimiento de la gente que sí conoce ingeniero de petróleo es la diferencia entre un yacimiento convencional y un yacimiento no convencional. Porque, por ejemplo, un yacimiento convencional uno se genera en una roca, vaya redundancia, en una roca generadora. Luego en la roca generadora el fluido migra hacia una roca almacenadora, donde el fluido va a encontrar a su vez una trampa donde va a quedar retenido, y no va a poder moverse. Y sobre este va a quedar un sello, que es una roca impermeable y de muy baja porosidad que no va a permitir que los fluidos sigan migrando. Entonces, por el otro lado, en el yacimiento no convencional, el fluido se crea dentro de la misma roca generadora y ahí se queda atrapado, porque esta roca es de muy baja permeabilidad y de muy baja porosidad. Entonces, por esa razón, es necesario que el fraccionamiento hidráulico sea la técnica imprescindible para poder explotar ese tipo de yacimientos, porque no existe, pues decirlo así, actualmente otra forma de poder llegar a esos recursos. Vale, la siguiente pregunta que nos planteamos es: ¿piensa que esta industria petrolera debe seguir su antiguo modelo, dándole más inversión con las antiguas técnicas, o debemos reestructurar la industria a nuevos caminos y necesidades del siglo XXI? La reestructuración como tal es un proceso muy complejo. Sin embargo, es algo que se puede hacer muy reciente. Como te dije anteriormente, ya varias empresas están buscando esa transición hacia nuevas formas de obtención de energía. No obstante, pienso que dentro de la industria todavía existen empresas que investigan mucho, desarrollan trabajos de investigación profundos con el fin de obtener el desarrollo de nuevas técnicas y nuevas formas de explotar los hidrocarburos. Bueno, la siguiente pregunta que nos planteamos es: ¿piensa que las grandes empresas de Colombia manipulan los estudios para ocultar los daños y efectos secundarios de la explotación del petróleo, o no se encuentra eso actualmente? No, y no existe manipulación, puesto que antes de que a las empresas se les concedan las licencias ambientales para poder llevar a cabo sus proyectos, ellos tienen que hacer un estudio de impacto ambiental, donde lógicamente tienen que analizar el grado de impacto sobre el medio ambiente y los recursos del ambiente que van a tener las actividades que ellos van a llevar ahí a cabo. Seguidamente de que les concedida la licencia y las actividades, ellos tienen que llevar un plan de manejo ambiental
que es verificado por los ministerios gubernamentales para asegurarse de que las empresas estén cumpliendo con los requisitos que establece la ley para poder llevar a cabo actividades extractivas o actividades industriales. Vale, la siguiente pregunta es, ¿crees que vamos por un buen camino en el petróleo o debemos hacer una pausa y autoevaluarnos? De esta manera, si es así, ¿qué cambios debemos hacer a las necesidades del siglo? Disculpa, la pregunta. Vale, ¿crees que vamos por un buen camino en el petróleo o debemos hacer una pausa y autoevaluarnos? Si es así, ¿qué cambios debemos hacer a las necesidades de este siglo? Pues en este escenario pienso que sí, que estamos por buen camino en el petróleo. No, creo que no es necesario realizar una pausa. Pienso que incluso con la situación actual que está atravesando el mundo con la pandemia, ha sido el escenario perfecto para que las grandes empresas que hacen parte de esta industria se hagan ese tipo de cuestionamientos para buscar unas estrategias administrativas que permitan una explotación económicamente rentable de los hidrocarburos, considerando que la demanda global en este momento del petróleo se ha visto afectada por la pandemia. Un reflejo que se ve en los precios del crudo. Entonces pienso que no es necesario hacer una pausa y que vamos por buen camino. Vale, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu respuesta. En realidad nos enriquece mucho nuestro proyecto. Ok. Gracias por la invitación y esto fue con mucho gusto. Muchísimas gracias.